Vamos a escuchar ahora la siguiente disertación que tiene que ver con el impacto tecnológico en el empleo en el sistema financiero. Y el disertante, el interlocutor para todos ustedes, será Sergio Palazzo, actual diputado nacional y secretario general de la bancaria. Fuerte aplauso, por favor. Sergio, tenemos un panel desafiante. Ya lo he visto la posición de las cámaras, los presidentes, la transformación ya llegó. Los bancos somos una especie de fintech en funcionamiento. Ahora has visto las novedades del Banco del Chaco. Entonces, para abrir la conversación, ¿qué te parece si comenzamos con una mirada general del empleo y después hacemos foco en las cuestiones tecnológicas? Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, felicitar a la gente de ABAPRA por esta convención, felicitarlos por elegir una provincia productiva y del interior profundo como lo es el Chaco. Felicitar también, obviamente, a los anfitriones, que es el equipo del nuevo Banco del Chaco que ha estado trabajando junto con los equipos de ustedes. Y también felicitar por la temática que están abordando de la federalización del sistema, de la territorialidad del mismo, la capilaridad que existe de la banca pública no existe en la banca privada y creo que no existe prácticamente en ningún lugar del mundo, y esto nos hace distintos y nos hace mejores. Y en otro orden de cosas, agradecer la invitación a participar de este panel y poder hablar respecto a las transformaciones tecnológicas y el impacto que puede tener en el empleo, en la calidad del empleo presente y futuro y en las nuevas condiciones del empleo a partir de estas definiciones o progresos tecnológicos. Está claro que la irrupción de nuevos procesos tecnológicos tiene como objetivo siempre mejorar la productividad de distintos sectores, en este caso en particular del sistema financiero. También conlleva, y ustedes lo comprenderán, lo entenderán, funcionarios, directivos de los bancos, cierto temor a la pérdida de una cantidad de puestos de trabajo a partir de esta innovación tecnológica que sentimos los trabajadores. Ahora bien, para abordar este tema, creo que había una secuencia muy importante que estaban haciendo recién en el diseño de lo que es el avance tecnológico en el nuevo Banco del Chaco. Yo creo que se aborda desde tres aspectos. El primero tiene que ver con la digitalización, que es la acumulación de datos. En el último decenio la humanidad ha acumulado más datos que toda la historia de la humanidad, producto de estas cuestiones tecnológicas. El segundo, la automatización, porque tiene que ver cómo se empiezan a suplir procesos repetitivos que hacemos los trabajadores bancarios a través de otros mecanismos que tienen que ver con la implementación de la tecnología. Y la tercera, y no definitiva por ahora, sería la implementación de la inteligencia artificial y la robótica, en donde ya no es solamente la acumulación de datos que es la digitalización, ya no es los cambios de modos por la automatización de actividades repetitivas, sino que la inteligencia artificial le incorpora una mirada crítica, una resolución de problemas y una serie de análisis que antes hacíamos los trabajadores y trabajadoras humanos, y hoy lo empieza a hacer la inteligencia artificial. Ahora bien, para no equivocarnos cuando se avanzan en estos procesos, creo que hay que hacer un primer análisis y tiene que ver con las brechas que genera, porque no todos, ni empresas ni trabajadores, arrancamos de una misma línea de partida para absorber ese impacto del avance tecnológico. Y esas brechas son de distintos tipos. Brechas por edades, cognitivamente no tenemos las mismas capacidades a determinadas edades que otras de asimilar los conceptos. Brechas por género, que existen, y claramente existen, y hay que tratarlas y discutirlas. Brechas por situaciones económicas de las familias que hayan podido incorporar o invertir en tecnología en su propio hogar para tener un respaldo previo a la capacitación que tiene que dar una entidad financiera. Brechas por infraestructura y conectividades geográficas también, porque no en todos los lugares la conectividad es la misma, no en todos los lugares la infraestructura es la misma. Y creo que hecho este análisis hay que tratar de nivelar y poner en un punto de partida a todos por igual
corrigiendo las inequidades que puedan existir en este tipo de brechas. Dicho esto, uno se pregunta, bueno, ¿nos quedamos con esa sensación de que el empleo se acaba? No, no se acaba el empleo. Argentina es uno de los países que, según los estudios latinoamericanos, se encuentra cuarto en Latinoamérica en utilización o en avances de progresos de inteligencia artificial. Pero no se da en la misma magnitud. Gran parte tiene que ver ese lugar preponderante que tiene Argentina con la inversión que ha hecho particularmente el sistema financiero. Cuando uno observa, empresas de menos de 25 trabajadores solo han tenido una innovación tecnológica fuerte en muy poco porcentaje, el 68% no lo ha tenido, y el restante lo ha tenido o en algún producto o en algún proceso o entre producto y proceso. Pero el 68% no ha accedido a un impacto fuerte de la tecnología, vuelvo a decirlo, en empresas de menos de 25 trabajadores. El 59% lo es en empresas de 50 y 25 y un poquito más del 40% es en empresas mayores a esa cantidad de trabajadores. Quiere decir que para ocupar ese lugar tiene mucho que ver el sistema financiero. Y a nosotros nos impacta más rápidamente a los trabajadores, del sistema financiero. ¿Por qué? Primero, por la característica del negocio en el que trabajamos nosotros, que tiene que ver con una amplia gama de globalización de los productos financieros. Entonces, es necesaria la incorporación de tecnología para interactuar con las finanzas del mundo con la que tiene que actuar un trabajador bancario y una empresa bancaria. Y en segundo lugar, porque las empresas del sector financiero son dentro de las empresas en la Argentina de las que mayores capacidad de inversión tienen para poder avanzar en esos procesos. Nosotros, desde la Asociación Bancaria, empezamos a ver esta situación desde hace tiempo y empezamos a trabajar bajo la base de un concepto, que es, si nosotros desde la organización sindical logramos apropiarnos del conocimiento, vamos a tener la posibilidad de darle herramientas a nuestros compañeros para poder discutir reconversión y no ajuste. Porque me parece sumamente importante en una Argentina que tiene una tasa de desocupación altísima y de informalidad mucho más grande aún, poder preservar empleos de calidad, empleos registrados, de alta profesionalización, como tiene el sistema financiero, y de buenos ingresos. Para eso teníamos que hacer una tarea, que era cómo nos apropiamos de ese conocimiento. A partir de ahí tomamos dos acciones concretas. La primera de ellas es trabajar, seguramente para marzo del año que viene tendremos la autorización definitiva para ya tener nuestro instituto universitario. Por ahora es un instituto de formación y capacitación profesional de los trabajadores que aborda diversas temáticas. ¿Por qué no focalizamos en un instituto? Muchos sindicatos tienen la costumbre de buscar tener una universidad propia. Nosotros decidimos que no, porque un instituto se focaliza en los temas específicos de la actividad. Y los temas específicos de la actividad para nosotros hoy son este impacto tecnológico y las nuevas modalidades o mutaciones que está teniendo el sistema financiero, que ya no es el sistema financiero tradicional que nosotros conocíamos, de tomar un depósito, prestarlo y tener un par de actividades de servicio como podía ser la tarjeta de crédito, un seguro, la tarjeta de débito. Hoy el portafolio de negocios de cualquier entidad financiera tiene una serie de herramientas muchísimo más amplias de lo que era la actividad tradicional del sistema financiero. Entonces dijimos, bueno, vamos a avanzar en esto. Yo me traje algunos números que son significativos de lo que hemos estado haciendo porque me parece importante que ustedes lo sepan, porque la asociación bancaria está ayudando en cierta medida a mejorar el patrimonio de las entidades con estas. Se dice siempre, con cierto grado de razón, que uno de los principales activos, quizá el principal de las entidades financieras, son las y los trabajadores que están dentro. Y nosotros, si logramos capacitar a nuestros compañeros, sacarlos de una zona de conflicto, sacarlos de una zona de angustia y ponerlos potencialmente y con capacidades a lograr preservar su puesto de trabajo para alcanzar una jubilación como bancario, dejarlo cerquita de llegar a una jubilación como bancario, habremos cumplido nuestro cometido. Esa incorporación de conocimiento
genera un crecimiento del activo de ustedes, que es precisamente las y los trabajadores. Empezamos con este proyecto en el 2022, al 2025 tenemos 23.017 matrículas que han pasado por diversidad de cursos, formaciones, diplomaturas en la asociación bancaria que se hacen en modo online. Hemos avanzado en temas tan importantes como que luego serán carreras universitarias, para eso tenemos nuestro programa de estudio presentado. Por ejemplo, le doy lo que estamos haciendo en octubre y noviembre. Hoy en octubre y noviembre tenemos 866 bancarios estudiando introducción en la educación financiera, introducción al marketing digital, diseño con Canva, cómo planificar y llevar a cabo un podcast, introducción, bueno, en diversas cuestiones que ya no tienen que ver específicamente con el tema financiero, historias económicas, y hemos inaugurado un laboratorio de prácticas de chino básico, como ya tenemos nuestro laboratorio de inglés también. Y en noviembre y diciembre tenemos previsto, ya con 600 anotados, inteligencia artificial generativa en la gestión bancaria, estadísticas básicas, problemática de redacción y posibles resoluciones, introducción a las estrategias de redes sociales, informática básica 4, inglés avanzado y claves para atención al cliente con inteligencia artificial, entre otros proyectos que hemos estado avanzando. Hemos diseñado nuestro propio canal de YouTube y estamos armando una biblioteca precisamente para incorporación de bibliografía que tenga que ver con el sistema de IA. Y también hemos, como segundo elemento, creado un observatorio para hacer un seguimiento de las políticas y desarrollo de la inteligencia artificial, los avances tecnológicos, que pueda ayudar en diversas materias. Una de ellas tiene que ver con acompañar esos procesos y poder tener una discusión sana y constructiva con el sector empresario para que esos procesos tengan el menor impacto social posible sobre las y los trabajadores, pero también profundizamos un poquito más. Yo enseguida se lo tengo que mandar, porque lo habíamos preparado para hoy, a todos los secretarios generales del país para que lo tengan, luego te lo voy a dejar para que lo puedan distribuir ustedes, el trabajo, pero logramos determinar cuáles son las áreas que pueden tener transformación a partir de este impacto tecnológico, en qué consiste la transformación y los principales riesgos que conlleva. Hemos trabajado sobre experiencia del cliente y marketing. La transformación se va a dar en la hiperpersonalización y en los asistentes y chatbot 24/7, que ustedes lo explicaron recién cuando explicaban el tema del core. Y encontramos ahí algunos riesgos que puede traer, que tiene que ver con la discriminación algorítmica, la exclusión de ciertos grupos demográficos por sesgo en los datos de entrenamiento, la pérdida del toque humano, que suele resultar una frustración, sobre todo para personas que todavía no están familiarizados con los temas de tecnología y a veces tienen esa frustración cuando empieza a apretar el siga en el teléfono y se le traba en algún punto y no tiene un ser humano que lo atienda. Y entre los principales también riesgo, la intimidad y manipulación que puede existir de datos para influir en el comportamiento financiero de diversas comunidades. Otro de los sectores es los nuevos modelos de negocio y producto. Se va hacia una banca autónoma donde hay plataformas que ofrecen la gestión de carteras, los bancos 100% digitales, aquellos que no tienen sucursales y operan con inteligencia artificial, y la banca abierta, que tiene el uso de las API, la inteligencia artificial, para integrar servicios con terceros. Ahí vemos que pueden existir problemáticas, que pueden ser la concentración del mercado, porque hay ventajas comparativas para los jugadores más grandes del sistema. Hay un riesgo de ciberseguridad, por todos por conocidos, con nuevos vectores de ataque. Y hay una zona gris en materia legal de las responsabilidades patrimoniales cuando se ofrece un producto. También creo que uno de los sectores que más va a tener impacto son las operaciones y eficiencias internas. Ahí las transformaciones se van a dar en la automatización de procesos, terminar con estas tareas repetitivas de las que hablaba al principio. Va a haber una optimización de back office, seguramente mejoras en la logística y principales riesgos, desplazamientos laborales, dependencias tecnológicas. Cuando se cae un sistema nos quedamos sin banco por horas.
y errores en cascada cuando algún algoritmo se replica masivamente. Bueno, después gestiones de riesgo y cumplimiento, ciberseguridad, hemos trabajado sobre esas cuestiones y por supuesto le damos probabilidad de impacto alta en algunos sectores que va a tener en experiencia en el cliente, va a ser media en nuevos modelos y productos de negocio, va a ser media alta en operaciones y eficiencias internas, va a tener un nivel de impacto en el empleo medio en gestión de riesgo y cumplimiento y en ciberseguridad media baja porque está en un tema bastante avanzado. Bueno, era explicar desde este lugar cómo vemos nosotros que esto puede tener un impacto en el empleo, en la calidad de empleo y en las modalidades de empleo a las que estábamos acostumbrados, qué estamos haciendo nosotros como asociación bancaria para poderlo compartir con las empresas. Y permitidme decir también que hemos trabajado algunas potenciales soluciones que queremos proponer, no agotarnos simplemente en un diagnóstico. Y creo que lo primero es dar una serie de conceptos que me parecen importantes. Uno tiene que ver con que haya un ente regulador que juegue un papel preponderante en función de las necesidades del sistema y no en función de las necesidades políticas del gobierno de turno. Recién ustedes hacían referencia, Juan y Hugo, cuando hablaron en la apertura, que se han visto números preocupantes del último trimestre, que no solo son de aquellas empresas que cotizan en bolsa, sino también del resto de los bancos. Y cuando uno observa esos números preocupantes porque han arrojado pérdidas, ayer salía en Clarín la noticia que el Banco Galicia había tenido 88.000 millones y el Banco Superville 50.000 de pérdidas en el trimestre. Y seguramente va a mostrar, no sé si números parecidos, pero números en ese orden negativo la mayoría de los bancos. En el último trimestre uno se pregunta, bueno, ¿y los bancos hicieron las cosas tan mal? No, no las hicieron mal. Claramente hubo un ente rector que definió una serie de políticas que tenían que ver con tasas por un lado, con altísimos encajes que no permitían prestar el dinero y además con el sostenimiento de una política cambiaria ante el tumultuoso panorama electoral que se estaba viendo, que hicieron que las entidades financieras arrojaran estas pérdidas. Quiere decir que no fue una situación de mala administración de las empresas bancarias. Tuvo que ver con las decisiones que emanan del ente regulador, de las políticas del ente regulador, que hicieron que a pesar del enorme esfuerzo que hemos hecho trabajadoras, trabajadores, funcionarios y directivos de las entidades, cumpliendo objetivos comerciales, esos objetivos comerciales se terminaran derrumbando y produciendo un resultado negativo a partir de situaciones que no fueron las queridas por los bancos, por los trabajadores y que hicieron que esto tuviera un desplome y que terminara esta situación. Claramente también tiene que ver una situación que tiene que ver con la macroeconomía, que seguramente ustedes la discutirán en otro panel y no me quiero meter en camisa de 11 varas porque la idea es dar una charla técnica, una charla afable que nos sirva a todos, pero creo que si hay casi 20.000 pymes menos en la Argentina, hay 20.000 probabilidades más de incobrabilidades en las carteras de los bancos que se han visto más que duplicada su incobrabilidad de la que venían a la actual. Si hay menos de 240.000 empleos registrados menos, hay 240.000 cuentas menos, sueldos que nosotros administramos, hay 240.000 potenciales tarjetas menos que vendemos, hay 240.000 préstamos menos y puedo seguir enumerando. Quiere decir que también tiene que ver la macroeconomía con esta situación. También como concepto decir con claridad que hay que buscar que la cancha se nivele. Y cuando digo que la cancha se nivele, es que todos aquellos que participamos del sistema financiero tengamos las mismas reglas de juego. Algunos incluso, por la ley de conocimiento, ley software o economía del conocimiento, hasta tienen ventajas impositivas que los bancos no las tienen y les permite tener un desahogo distinto. Hay costos de regulación que no tienen y hay costos salariales que no tienen. Entonces creo que si nos dedicamos a la actividad financiera, yo soy un firme defensor
y esto no me genera ningún tipo de contradicciones entre mi actividad profesional de defender a los trabajadores, porque defiendo al sistema financiero tal y como lo conozco a través de los bancos, ¿no? Y creo que está bien que yo tenga esa defensa del sistema financiero porque es la que le da trabajo a los trabajadores que yo represento. Entonces, no me genera karma decir que la cancha no está nivelada y que claramente se inclina a que las nuevas modalidades que aparecen en el sistema financiero no tengan estos costos de regulación, no tengan estos costos salariales y que además algunos tengan costos impositivos menores o beneficios impositivos. Esto hace que el sistema se vuelva injusto, inequitativo y que también los bancos terminen perdiendo en una competencia desleal porque no tienen las mismas condiciones que otros. Creo que hay que nivelar la cancha, tener un regulador que actúe como tal en defensa del sistema y que se aleje de las cuestiones de política partidaria que tienen independientemente del gobierno que esté en el poder. Y creo también que hay que empezar a establecer un marco de discusión razonable y en donde comprendamos los trabajadores y las cámaras empresarias que tenemos que tener cierta sociedad para afrontar estos tiempos. Hugo hizo referencia a que hoy todos los códigos QR son interoperables. Y yo quiero recordar que más allá que esto se hizo y era un pedido permanente de las cámaras, se terminó concretando el pedido definitivo en un seminario que organizamos en conjunto con ABAPRA en la Asociación Bancaria, donde recuerdo que estaba el antiguo presidente del Banco Chaco y Martín Cortés del Banco Formosa, por ahí está Iga, creo que también participó, hoy cumpliendo otras funciones, y en donde fue un seminario brillante desde el punto de vista técnico y en donde surgió de ahí un pedido conjunto de la organización sindical y las cámaras al presidente del Banco Central para que los códigos fueran interoperables, y así terminó siendo. Estuvo Hugo también participando y los bancos de AVE, para quienes aprovecho también para decir que siempre hemos acompañado de la Asociación Bancaria porque entendemos la función que tienen, porque creemos que son parte de nuestro ecosistema financiero y porque creemos que el Banco Central debería tener una mirada con estos bancos también de comprensión, porque terminan llegando con el crédito a sectores donde el resto de la banca no llega, como llega la banca pública con su presencia a sectores donde el resto de la banca no llega. Nosotros estamos proponiendo 4 aspectos para sentarnos en una mesa de discusión, que puede ser mucho más amplio y por supuesto son los nuestros, pero sabemos que el sector empresario tendrá otro, que para el ecosistema digital actual deberíamos avanzar en aspectos éticos vinculados a la no discriminación, transparencia, respeto a los derechos y supervisión humana, aspectos legales y regulatorios. Deberíamos estar trabajando en conformación de leyes, de estándares y certificaciones. Aspectos técnicos, deberíamos discutir la robustez, seguridad, privacidad por diseño. Se pueden tomar normas ISO al respecto. Y aspectos sociales y económicos, y es el impacto en el empleo, la economía y la sociedad que pueden tener estas situaciones de empleo. Creo que esa mesa de negociación y discusión tiene que tener como corolario la posibilidad que los empleos se preserven, los derechos se conserven, las empresas tengan rentabilidades, puedan cumplir el rol social que deben cumplir los bancos, particularmente de ABAPRA, que lo cumplen y muy bien, y podamos los trabajadores seguir dentro de un sistema financiero que sirva a la producción, al crecimiento armónico de una sociedad y al crecimiento armónico de las distintas actividades, que eso es lo que hace ABAPRA a veces en distinción con la demás o el resto de la banca. Permite el crecimiento armónico de las sociedades y permite el crecimiento armónico de las actividades, porque quien va a subsidiar actividades nuevas y riesgosas, quien va a subsidiar actividades cuando hay inclemencias del tiempo, cuando hay crisis económicas. Creo que esto hace que la banca pública sea un aliado natural de la organización sindical y que juntos durante años hayamos transitado tanto tiempo de ayuda mutua
para hacer un sistema financiero como es hoy, decía Juan, que casi el 50% de las herramientas financieras hoy las provee la banca pública. Querido amigo, estamos con el tiempo cumplido. Agradecerte, ha sido un honor recibirte por primera vez al representante de todos los trabajadores bancarios en el Congreso de ABAPRA, así que esperemos repetir. Muchas gracias. Yo para terminar, quiero decirle que me emocionaba mucho, aunque suene medio tonto, cuando yo veía todo ese desarrollo que ustedes hicieron del Banco del Chaco, del crecimiento del nuevo Banco del Chaco. Y me caben dos reflexiones. La primera, más allá de toda la tecnología que se aplica, siempre es muy bueno para cuando uno que no es laburante va a pedir un crédito y actúa como cliente, que te atienda un ser humano y te venda un préstamo. Porque vas a poderle hacer 20 preguntas distintas que a veces en la app no las encontrás. Y si encontrás la fría descripción de un número. Y a veces un trabajador bancario cambia la decisión de alguien para poder tomar un préstamo. Así que tratemos de preservar eso. Y lo segundo, ¿por qué me emocionaba? Porque todo eso ustedes hoy lo pueden hacer y no lo podrían haber hecho. ¿Y no lo podrían haber hecho por qué? Porque no tendrían banco. ¿Y por qué no tendrían banco? Porque este banco, dentro de aquellas políticas de privatizaciones indiscriminadas de los 90, sufrió los avatares y estuvo en los albores de su cierre mismo. Y si este banco no se cerró, fue por las y los trabajadores del banco que dieron una lucha sin cuartel con una organización sindical con dirigentes como Coco Rufino, como Raúl Bagatoli, como está por ahí Díaz también, que es nuestro secretario general, que se pusieron a la cabeza y tomaron el desafío hasta de hacer cosas innovadoras, nuevas y que podían ser sacrílegas para el mundo sindical, como fue armar una sociedad anónima que terminó comprando el banco. Los trabajadores terminaron siendo los accionistas del banco y terminaron generando la posibilidad de la continuidad de ese banco. Si este banco hoy tiene la posibilidad hermosa de este hermoso desarrollo, que te felicito, Germán, por lo que están haciendo, es porque hubo un principio que fue el ser humano defendiendo su puesto de trabajo. Hoy lo hacemos desde otro lugar, ante el avance tecnológico, pero siempre el ser humano, la decisión de lucha, de progreso y de visión de una sociedad integrada hace que estos milagros pasen. Muchísimas gracias.